Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer una pizza clásica de Italia. Estoy hablando de la pizza de mortadela y pesto, así que no te pierdas este video. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta es la masa de la pizza. Esta es una masa que es un poco más hidratada de lo que se suele hacer acá. Vamos a empezar con la harina, le vamos a poner la sal. Acordate que en la descripción vas a encontrar todos los ingredientes bien detallados y al final del video también. Mezclamos para que no entre en contacto directo con la levadura y acá le vamos a poner la levadura, que yo estoy usando levadura fresca. A esto le vamos a poner el agua y el aceite de oliva. ¿Cuánto de aceite de oliva? 2 o 3 cucharadas, no más que eso. Y ahora vamos a mezclar todo. Esta es una masa que no se va a amasar tanto, solamente la vamos a integrar porque, como te dije, es una masa que tiene más hidratación. Una vez que se nos formó la masa, así es como nos va a quedar. ¿Qué hacemos ahora? La tapamos bien y la llevamos a la heladera media hora o 40 minutos. A la media hora o 40 minutos, mira cómo ya va a estar la masa. Duplicó su tamaño. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mojarnos las manos, un poquito los dedos con agua y le vamos a hacer unos pliegues así. Vamos levantando la masa, estiramos y la llevamos hacia el centro. Y así hacemos más o menos unos 4 o 5 pliegues. Una vez que le hicimos los pliegues, la vamos a llevar de vuelta a la heladera bien tapado. Y este paso lo vamos a repetir 2 veces más, dejándola reposar 1 hora entre cada vez que hacemos esto. Y después de la segunda vez que le hicimos los pliegues, mirá cómo queda. Ya se sigue pegoteando y todo, pero ya está manejable. ¿Qué vamos a hacer ahora? La vamos a dejar reposar. Acá lo ideal sería que lo hagas de un día para otro, pero si no, dejala que duplique su tamaño, bien tapada. Mientras esperamos que la masa duplique su tamaño, vamos a hacer el pesto. Yo lo voy a hacer en este caso en mortero. Si vos no tenés, lo haces o a cuchillo o con la licuadora. Le vamos a poner el ajo. Acordate que las cantidades las vas a encontrar bien detalladas en la descripción y al final del video. Le ponemos unas gotitas de aceite o aceite de oliva y acá le ponemos las nueces y vamos a empezar a machacar todo esto. Ahora a esto también le vamos a agregar la albahaca, las hojitas de albahaca, que yo justo, mira, se me estaban empezando a quemar en la heladera, así que las enganché justo a tiempo. Le ponemos un poquitito más de aceite o aceite de oliva y seguimos machacando esto. Y mirá cómo va a ir quedando este pesto. A esto le faltan los últimos detalles. ¿Qué va a hacer? Le vamos a poner un poquito de queso rallado acá, ponerle uno que te guste. Lo ideal sería un pecorino, pero acá, bueno, o un parmesano, pero el pecorino acá no se consigue mucho, así que mandale el que consigas, va a estar muy bien. Le vamos a poner un poco de pimienta. Le ponemos un poquitito de sal, después lo vamos chequeando. Un poquitito más de aceite de oliva o aceite, lo que estés usando vos. Y ahora sí, terminamos de machacar bien esto hasta que quede bien formado el pesto. Y mirá cómo nos tiene que quedar el pesto, una maravilla. Acá hay un olor que está para tirarse de cabeza acá dentro del mortero. Ahora sí, esperamos a que la masa esté para estirarla y ya armamos esta espectacular pizza. Cuando la masa duplicó el tamaño, así es como nos va a quedar. Ahora vamos a estirarla. Para eso yo lo voy a hacer en el molde. ¿Por qué? Porque no tengo la pala ni el horno de piedra para cocinarlo. Si vos lo tenés, la estirás sobre un poco de semolín o sémola y la tirás a la pala y se cocina así. Como yo no lo tengo, molde. Así que molde, acá te tenés que asegurar de que sea un molde que no pega. Le vamos a poner un poco de aceite o aceite de oliva. Lo distribuimos bien por todo el molde. Volcamos la masa acá
y la empezamos a estirar. Nos untamos las manos con un poquito de aceite porque si no se nos va a empezar a quedar pegada la masa y con paciencia la vamos llevando hasta el borde. Una vez que estiramos la pizza, acá tenemos dos opciones. Si querés que quede una pizza alta, o sea, con mucha masa, esperamos, o sea, la pintamos con el pesto y esperamos a que duplique su tamaño. En este caso yo voy a tratar de respetar la receta tradicional lo más posible y es una pizza que es fina. Así que ni bien la estiro, le voy a ir poniendo el pesto. Y sobre el pesto le voy a ir poniendo mozzarella, que como te digo, como la voy a cocinar toda junta, la corto un poquito gruesa, aproximadamente de medio centímetro. Y una vez que le pusimos el queso, se va al horno al máximo hasta que se disuelva, que aproximadamente en este caso serán unos 10 o 12 minutos. Y cuando vemos que ya se disolvió el queso, mira, ya estamos para sacar la pizza. Ya te muestro lo que queda esta delicia. Ni bien sale del horno la pizza, la vamos a terminar con mortadela. Acá la vamos poniendo así para que vaya haciendo como una especie de bulto. Acá no tiene que quedar tan vistosa. Bueno, sí, perdón, vistosa tiene que quedar, no tiene que quedar tan perfecto, digámosle. Vamos poniéndole así mortadela. Acá tradicionalmente sobre la mortadela se termina con burrata y pistachos. Yo burrata no puedo conseguir en el barrio donde vivo, me cuesta mucho conseguirla y no me voy a caminar un montón para conseguir queso. Lo mismo los pistachos. Así que yo la voy a terminar con un poco de pesto. Y ahora sí, si vos tenés burrata, terminala con una burrata, ahí la cortás y la vas desparramando sobre la pizza y unos pistachos y te va a quedar como la auténtica pizza allá en Italia. Ya estamos listos para cortarla, la cortamos y ya te muestro lo que queda esta delicia. Y mirá lo que queda, la receta del día, esta pizza es un espectáculo. Esta delicia la vamos a acompañar con una buena cervecita helada, en este caso una roja. Y bueno, no es la pizza 100% original, pero los sabores están, así que animate a hacerla que te va a sorprender y mucho. Si te gustó, te invito a que me dejes tu like, que es fundamental para que sigamos haciendo contenido como este. Suscríbete al canal y clica en la campanita. Yo me voy a quedar probando esta delicia y te voy a dejar con los ingredientes. Nos vemos en el próximo video. Un bombazo.